Imagina un pueblo desgarrado por generaciones de esclavitud, atrapado bajo el yugo de un imperio implacable. Ese era Israel en Egipto, un pueblo numeroso, pero sin voz, identidad ni esperanza. Durante más de 400 años, vivieron como esclavos, construyendo las grandes ciudades de Egipto con sus manos, mientras sus corazones anhelaban libertad. Pero en medio de la oscuridad, surge un líder improbable, Moisés, un hombre criado como príncipe egipcio pero llamado por Dios para liderar a su pueblo hacia un destino más grande. La historia comienza con el Éxodo, un evento épico que marcó el inicio de la libertad para los israelitas. Dios, a través de Moisés, desató una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, forzando al faraón a liberar a los esclavos. Pero no era solo una liberación física, era el nacimiento de una nación. Cada paso hacia la libertad los alejaba de las cadenas físicas, pero también los enfrentaba a un desafío mayor, como transformar un grupo de esclavos en un pueblo unido, con propósito y valores comunes. El Éxodo no fue solo un viaje por el desierto, era un proceso de transformación espiritual. Los israelitas, aunque libres, estaban llenos de temores, dudas y costumbres que habían absorbido de Egipto. Dios los llevó al monte Sinaí, un lugar sagrado donde ocurriría un momento crucial en su historia, la entrega de los 10 mandamientos. ¿Por qué era necesaria esta ley divina? Porque los israelitas, como cualquier grupo recién liberado, carecían de estructura. Habían dejado atrás las reglas de un imperio opresor, pero no sabían cómo vivir en comunidad como un pueblo libre. Aquí es donde los 10 mandamientos juegan un papel vital. No eran solo reglas, eran una guía para construir una sociedad justa, una brújula espiritual que les daría identidad y propósito. Mientras subimos al monte Sinaí junto a Moisés en el siguiente capítulo de esta historia, nos enfrentaremos a uno de los eventos más trascendentales de la humanidad, el momento en que lo divino se encuentra con lo humano, tallando en piedra principios que resonarían por siglos. El monte Sinaí se alzaba como una figura imponente en el horizonte, un lugar envuelto en misterio, reverencia y miedo. Para el pueblo de Israel, recién liberado, era mucho más que una montaña, era el lugar donde lo divino se manifestaría de una forma que nunca antes habían presenciado. Moisés, su líder elegido, subió solo, respondiendo al llamado de Dios. Pero lo que sucedió en ese monte no fue simplemente un encuentro, fue una experiencia sobrenatural que marcó un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Desde abajo, los israelitas miraban con asombro y temor. El monte estaba envuelto en una densa nube, como si la misma presencia de Dios hubiera descendido para cubrirlo. Relámpagos cortaban el cielo, y el sonido de truenos retumbaba como un eco del poder celestial. El aire estaba cargado de algo indescriptible, una mezcla de temor y expectativa. Era como si la naturaleza misma estuviera testificando la importancia de lo que estaba por suceder. Moisés ascendió mientras el pueblo permanecía al pie del monte, instruidos a no acercarse ni tocarlo, pues el lugar era ahora sagrado. En lo alto, Moisés se encontró con una manifestación divina que excedía cualquier descripción humana. Según el relato, Dios habló directamente a Moisés, su voz resonando como un trueno, dándole las tablas de piedra con los mandamientos grabados por su propio dedo. Pero, ¿por qué tanto dramatismo? Porque este no era un simple conjunto de leyes, era un pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo eterno que establecería las bases para su identidad como nación. Los 10 mandamientos no eran solo reglas para seguir, eran principios fundamentales para vivir. En ellos se resumía la relación del hombre con Dios y con los demás. No tendrás otros dioses delante de mí era una declaración de fidelidad divina. Honra a tu padre y a tu madre sentaba las bases para una sociedad basada en el respeto mutuo. Cada mandamiento tenía un propósito profundo, diseñado para moldear el carácter espiritual y moral del pueblo. Moisés permaneció en la cima durante 40 días y 40 noches, en una comunión directa con Dios que pocos seres humanos han experimentado. Pero mientras el cielo proclamaba la gloria divina, abajo, el pueblo empezaba a mostrar la fragilidad de la naturaleza humana. Lo que sucedería después sería una prueba de fe que marcaría a toda una generación.
En el próximo capítulo, exploraremos cómo, mientras las tablas sagradas eran talladas en la cima, la fe del pueblo se tambaleaba en el valle, llevando a una de las traiciones más significativas de la historia espiritual, la creación del becerro de oro. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de piedra en sus manos, llevaba consigo más que simples palabras grabadas, llevaba un legado que trascendería generaciones. Los 10 mandamientos no eran un conjunto de reglas arbitrarias, eran principios divinamente inspirados diseñados para guiar al ser humano en 2 dimensiones esenciales, su relación con Dios y su relación con los demás. Cada mandamiento era, en esencia, una invitación a vivir una vida alineada con valores eternos. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, no solo hablaba de evitar la idolatría, sino de centrar el corazón y la mente en lo que realmente importa, una conexión genuina con lo divino. En un mundo lleno de distracciones, este principio sigue siendo profundamente relevante, recordándonos que aquello en lo que ponemos nuestra fe define nuestras vidas. El mandamiento de santificarás el día de reposo tenía un propósito más allá del descanso físico. Era una invitación a recordar que la vida no se trata solo de trabajo y logros materiales, sino también de momentos de reflexión, adoración y gratitud. ¿Cuántos de nosotros olvidamos esto en la prisa de la vida moderna? En los mandamientos que seguían, Dios estableció un código moral que protegía la dignidad humana: no matarás, no robarás y no cometerás adulterio. No eran solo prohibiciones, sino recordatorios de la importancia de respetar la vida, la propiedad y las relaciones. En su contexto original, estas leyes eran radicales. En un mundo lleno de violencia y opresión, establecían un estándar de justicia y compasión que desafiaba las normas culturales de la época. Sin embargo, no todo era literal. Mandamientos como no codiciarás señalaban un cambio interno, una lucha contra los deseos que corroen el alma. Aquí radicaba un secreto profundo: los mandamientos no solo se trataban de lo que uno hacía externamente, sino de cómo uno vivía internamente. Cada principio contenía un mensaje para el corazón humano. No eran solo reglas para evitar el caos social, sino una guía para alcanzar la paz interior y la armonía con los demás. Pero mientras Moisés descendía con estas instrucciones sagradas, algo perturbador estaba ocurriendo entre el pueblo. El monte Sinaí había sido testigo de una revelación divina, pero el valle estaba a punto de convertirse en el escenario de una rebelión. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la fragilidad humana llevó a una traición que sacudió los cimientos del pacto, la construcción del becerro de oro, un acto que puso en peligro todo lo que Dios había planeado para su pueblo. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte Sinaí, envuelto en la presencia divina, el pueblo de Israel, en el valle, comenzaba a perder la fe. Habían pasado semanas desde que su líder había desaparecido en la montaña, y la incertidumbre empezó a sembrar el miedo. ¿Y si Moisés no regresaba? ¿Qué harían entonces? En ese vacío de liderazgo y confianza, la naturaleza humana tomó el control, y lo que ocurrió después marcó uno de los momentos más oscuros en la historia del pacto entre Dios e Israel. La gente acudió a Aarón, el hermano de Moisés, exigiendo que tomara acción. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», clamaron, convencidos de que necesitaban algo tangible para adorar. Aarón, presionado por la multitud, cedió a sus demandas. Recogió todo el oro que tenían, joyas y adornos que probablemente habían traído de Egipto, y lo fundió para crear una estatua, un becerro de oro. Este ídolo se convertiría en el centro de un acto de rebelión que traicionaba directamente los mandamientos que Dios acababa de entregar a Moisés. El pueblo celebró, adorando al becerro como si fuera el Dios que los había liberado de Egipto. Habían olvidado la poderosa mano que los sacó de la esclavitud, reemplazándola con una creación hecha por sus propias manos. Este acto no era solo idolatría, era una traición profunda al pacto que acababan de establecer con el Dios que los había salvado. En la cima del monte, Dios le informó a Moisés de lo que estaba ocurriendo en el campamento. «Tu pueblo se ha corrompido», le dijo, lleno de indignación. El dolor de esta traición resonaba no solo en el cielo, sino también en el corazón de Moisés. Bajó rápidamente de la montaña, llevando consigo las tablas sagradas, pero lo que vio lo dejó devastado. El pueblo, sumido en una fiesta de desenfreno, había olvidado todo lo que representaba su libertad.
En un acto de ira y desesperación, Moisés rompió las tablas contra el suelo, simbolizando la fractura del pacto entre Dios e Israel. Fue un momento de profunda pérdida, pero también de enseñanza. Moisés reprendió al pueblo, llamándolos a arrepentirse de su pecado. Ordenó la destrucción del becerro y confrontó a Aarón por su debilidad como líder. Este evento no solo reveló la fragilidad de la fe humana, sino también la necesidad de redención y restauración. Pero la historia no terminó aquí. A pesar de su enojo, Dios no abandonó a su pueblo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo, después de este acto de traición, Dios ofreció una segunda oportunidad. La entrega de las nuevas tablas de los mandamientos simbolizó la misericordia divina y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este momento sería una lección eterna sobre el poder del perdón y la renovación espiritual. Tras el devastador episodio del becerro de oro, parecía que todo estaba perdido. La ira de Dios había sido desatada, y el pacto que acababa de ser establecido entre él y su pueblo había sido roto. Moisés, agotado pero decidido, ascendió nuevamente al monte Sinaí, llevando consigo un corazón cargado de intercesión. Su misión era clara: buscar el perdón para un pueblo que había fallado, pero que aún tenía un propósito divino por cumplir. En lo alto de la montaña, Moisés se encontró nuevamente con Dios. Este segundo encuentro, lejos de ser una mera repetición del primero, estaba cargado de un profundo simbolismo. Representaba el poder de la misericordia divina, la oportunidad de un nuevo comienzo. Dios, en un acto de gracia inmensurable, instruyó a Moisés a tallar 2 nuevas tablas de piedra, sobre las cuales él mismo escribiría los mismos mandamientos que antes. Este gesto no solo restauró el pacto, sino que reafirmó el compromiso eterno de Dios con su pueblo. La imagen de Moisés, cincelando las tablas bajo la dirección divina, es un recordatorio de que incluso después de nuestras mayores caídas, siempre hay una oportunidad para la redención. Pero esta segunda entrega no fue sin condiciones. Dios dejó claro que la obediencia y la fidelidad eran esenciales para mantener la relación sagrada que había iniciado con Israel. Este momento marcó no solo una renovación del pacto, sino también una lección de humildad para el pueblo. El perdón divino siempre está disponible, pero requiere un cambio genuino de corazón. Mientras Moisés descendía del monte por segunda vez, algo extraordinario ocurrió. Su rostro brillaba con una luz celestial, una evidencia física de su comunión con Dios. El pueblo, al ver su rostro resplandeciente, se llenó de asombro y temor. Este detalle, aunque a menudo pasado por alto, subraya el impacto transformador de estar en la presencia divina. Moisés no solo llevaba nuevas tablas, sino también una renovación espiritual visible. Esta segunda entrega de los mandamientos fue más que un acto de restauración, fue un recordatorio de la resiliencia del amor divino. Aunque el pueblo había fallado, Dios les mostró que su propósito para ellos no podía ser destruido por un solo error. Las tablas eran un testimonio de que, a pesar de las caídas, siempre hay un camino hacia la redención. Sin embargo, esta renovación no solo impactó a los israelitas en ese momento, dejó un mensaje eterno. En el próximo capítulo, exploraremos los secretos más profundos de los 10 mandamientos y cómo, más allá de las palabras grabadas en piedra, estos principios contienen una sabiduría que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Los 10 mandamientos son mucho más que un conjunto de leyes antiguas, son principios atemporales que contienen una sabiduría profunda, diseñada para guiar a la humanidad en su búsqueda de equilibrio espiritual y moral. Pero detrás de estas sencillas palabras se esconden secretos y simbolismos que pocas veces son explorados. ¿Qué los hace tan especiales? ¿Por qué han perdurado como un faro de luz a lo largo de los siglos? La respuesta está en el diseño divino de sus enseñanzas. En primer lugar, los mandamientos están organizados de manera intencional. Los primeros 4 establecen nuestra relación con Dios, mientras que los 6 restantes se centran en nuestra relación con los demás. Esta división no es casual, refleja la idea de que una vida plena comienza con una conexión espiritual sólida y se extiende hacia nuestras interacciones humanas. Es un recordatorio de que no podemos ser verdaderamente justos con los demás si no estamos alineados con lo divino. Uno de los secretos más fascinantes está en el mandamiento de «No tendrás otros dioses delante de mí».
Aunque a simple vista parece una prohibición contra la idolatría, su significado se extiende mucho más allá. Es un llamado a reflexionar sobre aquello que ocupa el lugar central en nuestras vidas. ¿Es el dinero? ¿El poder? ¿La aprobación de los demás? Este mandamiento nos invita a examinar nuestros corazones y asegurarnos de que nuestra fe y valores están en el lugar correcto. Otro punto clave está en no codiciarás, un mandamiento que no se enfoca en acciones externas, sino en la batalla interna de los deseos. En un mundo moderno donde el consumismo y la comparación constante dominan, esta enseñanza nos desafía a vivir con gratitud y desapego. La codicia no solo destruye nuestra paz interior, sino que también puede llevarnos a romper los otros mandamientos. El simbolismo también es poderoso. El hecho de que fueran escritos en piedra no solo hablaba de su permanencia, sino de su peso y solemnidad. Estos principios no eran algo efímero, estaban diseñados para resistir el paso del tiempo y ser una base inquebrantable para la vida humana. Incluso el número 10 tiene un significado especial en la Biblia, representando totalidad y perfección divina. Además, los mandamientos no son exclusivos de la fe judía o cristiana. Su esencia, la justicia, la compasión y la reverencia por lo divino, puede encontrarse en otras tradiciones y culturas, lo que demuestra su universalidad. Son un recordatorio de que hay verdades fundamentales que trascienden el tiempo, las religiones y las fronteras. Mientras reflexionamos sobre estas enseñanzas, nos enfrentamos a una pregunta personal: ¿cómo aplicamos estos principios en nuestras vidas diarias? En el próximo capítulo, exploraremos cómo los mandamientos, más allá de ser un código antiguo, son una guía práctica para vivir con propósito, paz y conexión espiritual en el mundo moderno. Porque aunque fueron grabados en piedra hace miles de años, su impacto sigue siendo tan relevante como el día en que fueron entregados. Los 10 mandamientos, entregados en un momento crítico de la historia, no solo moldearon a una nación, sino que establecieron principios que han perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo, la verdadera grandeza de estos mandamientos no reside únicamente en su relevancia histórica, sino en su capacidad para hablar a nuestras vidas hoy. En un mundo lleno de distracciones, conflictos y búsqueda de sentido, estas enseñanzas antiguas ofrecen una guía poderosa para vivir con propósito, equilibrio y conexión espiritual. En nuestra sociedad actual, el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, puede parecer distante, pero es profundamente relevante. Hoy en día, los dioses que compiten por nuestra atención no son estatuas de oro, sino el dinero, el estatus, las redes sociales y el reconocimiento externo. Este mandamiento nos invita a reflexionar sobre en qué colocamos nuestra fe y energía. ¿Vivimos alineados con lo que verdaderamente importa o estamos atrapados en perseguir ídolos modernos? El mandamiento de no robarás también trasciende su significado literal. No se trata solo de evitar tomar lo que no nos pertenece, sino de reflexionar sobre las formas más sutiles en que podemos robar: el tiempo de los demás, la confianza o incluso nuestras propias oportunidades al no vivir con integridad. En un mundo donde la competencia y el ego a menudo dictan las acciones, este principio nos desafía a actuar con justicia y respeto. El llamado a honrar a tu padre y a tu madre nos recuerda la importancia de valorar nuestras raíces y las relaciones que nos moldean. En una era donde las conexiones familiares a menudo se ven debilitadas por la prisa y las diferencias generacionales, este mandamiento nos anima a construir puentes en lugar de muros, fomentando el respeto mutuo. Incluso no codiciarás tiene un mensaje poderoso para un tiempo donde la comparación es constante, especialmente en las redes sociales. Este mandamiento nos desafía a vivir con gratitud, enfocándonos en lo que tenemos en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta. Es un recordatorio de que la paz interior no se encuentra en tener más, sino en valorar lo suficiente. Estos principios no son solo mandamientos religiosos, son una brújula práctica para navegar los desafíos modernos. Nos enseñan que una vida con propósito comienza con la conexión con lo divino y se extiende hacia nuestras acciones, relaciones y decisiones diarias. Nos invitan a transformar no solo cómo vivimos externamente, sino cómo pensamos y sentimos internamente. La pregunta final es personal: ¿cómo pueden estos mandamientos transformar tu vida hoy? Tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero al vivir según estos principios, puedes cambiar tu mundo,
uno que inspire a otros a hacer lo mismo. Porque, al final, los 10 mandamientos no son solo una lista de reglas, son una invitación a vivir una vida llena de significado, integridad y conexión. Una vida donde lo divino no es un concepto lejano, sino una presencia constante en cada decisión que tomamos. Este es el legado eterno que nos dejaron y la elección de seguirlo es nuestra. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos y el poder transformador de los 10 mandamientos. Espero que esta historia te haya inspirado a reflexionar sobre cómo estos principios antiguos siguen siendo una guía para nuestras vidas modernas. Recuerda, cada mandamiento es una invitación a vivir con propósito, integridad y conexión con lo divino. Si este contenido resonó contigo y sientes que te aportó valor, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje y suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando temas que nos ayudan a crecer, conectar y vivir con más significado. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos descubriendo juntos cómo transformar nuestras vidas desde el interior. Gracias por ser parte de esta comunidad.